Estados Unidos aprobó efectivamente una nueva ley que le permite al Ejecutivo utilizar bienes decomisados a cárteles mexicanos involucrados en el tráfico del fentanilo, específicamente en eso, así como precursores químicos para su fabricación. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Valdés, experto en temas de seguridad nacional. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenas noches. Pues ayúdame a, montar o entender el rompecabezas. Muy comentada la declaración de la, en este caso, responsable de la DEA, hablando de más de 40 y tantos mil, una especie de multinacional del crimen, sí, de dos organizaciones criminales. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos primeros datos, Guillermo? Pues mira, yo creo que en la medida en que no informen más, y nada más saquen el dato de los miles de trabajadores de estas organizaciones, se antoja una declaración para consumo político tanto interno como externo. O sea, ¿qué quiere decir que el cártel Sinaloa tenga 25,000 trabajadores, de los cuales 22,000 podrían ser halcones? No sabemos. O 22,000 sicarios, que es muy distinto, tampoco sabemos. Habla de presencia en 100 países o en más de 100 países de todo el mundo. ¿Qué quiere decir presencia? Que tienen gente trabajando allá, tienen las redes de distribución o simplemente comercian con los 100 países, no sabemos. Entonces son datos que te da un golpe, una idea nada más te quieren dar la idea de organizaciones muy grandes, muy poderosas por el monto de gente, la cantidad de gente que trabaja, pero sin darte más detalles. Y entonces que lo que supones es que quieren impactar a gente que no está familiarizada con cómo operan estas organizaciones y dónde reside su poder real, para tratar de ganar algún argumento político, para poder conseguir más presupuesto para la DEA, en fin, no sé, o sea, realmente es muy poca la información que dio la directora de la DEA como para hacerse una idea más real de realmente el alcance y el poderío de estas organizaciones en términos económicos, en términos militares, en términos de conexiones políticas, etcétera. Entonces, pues es un dato muy atractivo y muy sonador para los medios y para manejar una imagen de los miles de trabajadores, pero sin mucho detalle, que no te alumbra nada sobre realmente, o muy poco sobre lo que realmente son estas organizaciones. Que en eso la DEA es muy buena, ¿no? Son muy buenos. Oye, y para empapelar gobiernos con los que tienen agravios, y creo que es el caso, ¿no? Yo creo que no le van a perdonar al gobierno de la 4T parte de lo que es su actitud, pero también dijo algo que te pido que comentes, Guillermo, que en 3 ocasiones le han pedido al gobierno, a sucesivos gobiernos mexicanos, más apoyo para combatir a los chapitos. ¿Viste ese fragmento, Guillermo? Mira, pues en realidad lo que creo que el problema del fentanilo es un problema real. O sea, las cifras duras de la epidemia de muertes en Estados Unidos producto del fentanilo es un dato que preocuparía a cualquier gobierno del mundo y trataría de hacer lo más posible para controlar eso. Cargar la mano al tema del problema del fentanilo solo a la parte de la oferta y no ver toda la parte de la demanda y hacer un planteamiento mucho más sensato y mucho más estratégico de colaboración para ver todos los ámbitos en los que se puede colaborar para frenar el fentanilo es yo creo que la omisión. O sea, yo esperaría de la directora de la DEA una actitud más en ese sentido que aventar una cifra y decir no colaboran conmigo, ¿no? Entonces aventar la responsabilidad total a los otros países y negar que México tiene una gran parte de responsabilidad en el problema, pues porque somos productores y oferentes. Resulta
difícil seguir la madeja y la construcción de la narrativa porque tuvimos a Sherwood Randall esta misma semana en México y por lo menos a juzgar por la declaración de los dos países, el comunicado de prensa y la declaración, la colaboración se está dando en los mejores términos, Guillermo. Pues eso es lo que también parece una contradicción, el que, como tú lo señalas, estén estos dos mensajes contradictorios, ¿no? Entonces, yo realmente creo que las declaraciones, pues, tienen que ver mucho con impotencia de la DEA para frenar los flujos de fentanilo. No dudo que se pueda hacer mucho más, porque este gobierno ha sido muy omiso, y que se requiera mucho más colaboración, pero yo creo que esa no es la manera de lograrla y de realmente comprometer al gobierno de México a acciones más coordinadas y más eficaces para frenar Ahora, el comunicado, por ejemplo, que dieron después de la reunión esta trilateral, Canadá, Estados Unidos y México, también está lleno de vaguedades y de generalidades que no te queda claro realmente cuál es el nivel real de compromiso y si tienen una estrategia más o menos clara y si tienen indicadores de qué nivel no se hay van métricas, a ir cumpliendo. No, todo es, estamos haciendo el gran esfuerzo y hay convergencia y todo, pero cero métricas, ¿no? Cero métricas, cero detalles, cero planteamientos no quiere decir que te revelen todas las fuentes y todas las estrategias, pero sí más allá de titulares de 8 columnas, porque realmente nos tienen pues en la ignorancia, tanto la señora Milgram de la DEA como el comunicado conjunto yo creo que estamos a oscuras sobre realmente qué es lo que está pasando. Y podría ser el policía bueno y el malo para presionar de manera suplementaria al gobierno de México para el asunto de la extradición del Chapito, de Ovidio Guillermo. Pues mira, no lo dudo, pero pues lo que pasa es que volvemos a lo mismo. A ver, ¿qué cambia para resolver el problema que se vaya el Chapito a Estados Unidos? Está bien, el señor está solicitado y a lo mejor es importante que se vaya y lo juzguen los Estados Unidos porque sufren las consecuencias del flujo de fentanilo. Pero para efectos prácticos de resolver el problema, ya donde se ha juzgado y sentenciado y encarcelado el Chapito es absolutamente irrelevante. Entonces, si lo que están pretendiendo es ganar una medalla política para decir nos trajimos al Chapito, pues bueno, será utilizado en campaña y como triunfo político, pero cero importancia para resolver el problema. Oye, dos elementos más rapidísimo, te robo 2 minutos. Uno, seguimos sin tener una idea muy clara de cómo está el consumo de drogas en México. Yo preguntaba hace unos días si los decomisos de cocaína que se están dando en la capital de la República, que algunos de ellos han sido descomunales, responden a que se ha convertido en un mercado importante en la capital de la República, pero entiendo que desde hace tiempo no tenemos una encuesta, Guillermo, sobre el consumo, en este caso sobre las adicciones. Creo que la última es de 2016. Dame el favor. Cuando lo conveniente sería levantar una encuesta anual. Uh-huh. De hecho, pues era una de las demandas que más hacíamos en el Gabinete de Seguridad. En el mismo gobierno del presidente Calderón creo que se hicieron 2, y luego ya Peña nada más hizo una, y ahora estos finalmente se animaron a hacer una más, pero pues con ese tipo de información vamos a tener, qué bueno que se va a levantar y que vamos a tener alguna idea más actualizada, pero tenemos unas lagunas enormes que ya no vamos a llenar sobre cómo ha evolucionado, porque yo sí creo que hay un problema creciente, no sabemos de qué magnitud, y sobre todo si ha habido el mismo cambio de patrones de consumo, por ejemplo, de las drogas de marihuana y cocaína, ahora a las drogas sintéticas, ¿no? Uh-huh. Porque pues son efectos y muy distintos el consumo de marihuana y cocaína a entrarle duro al fentanilo y al éxtasis y a las piedras, ¿no? Sí. Entonces,
Entonces, para efectos de política pública de salud y no solo de seguridad, es fundamental tener esa información. Pero sería, digamos, razonable pensar que como es muy rentable mover el fentanilo y mucho más fácil que otras drogas en los Estados Unidos, la cocaína se estuviera quedando en México. Pues mira, en Estados Unidos sí hay estadísticas regulares de consumo, y el consumo de cocaína como que es un mercado muy sólido y muy estable que anda oscilando entre 2 y 2,5 millones de consumidores regulares, es decir, que todos los días le entra, ¿no? Y hay otro monto grande de consumidores eventuales de cocaína. Y eso, si lo vemos a lo largo de los últimos 10 años, no ha tenido ni decrecimientos ni crecimientos, digamos, significativos. Yo creo que ese es un mercado muy estable que no se va a reducir. Y de alguna manera el consumo de fentanilo. Pero de alguna manera ya domesticamos, si me permites usar el verbo, la cocaína. En cambio, con el fentanilo se están muriendo pues más de 100,000 en los Estados Unidos, ¿no? No, pues es que es una droga muy potente en donde 1 miligramo es aceptable, 2 miligramos es mortal. Y yo me imagino, a mí me aterra pensar en los controles de calidad de los laboratorios en México con los que hacen las pastillas donde va 1 miligramo de fentanilo, la calidad de las básculas con que pesan cuánto fentanilo llevan sus pastillitas. Se les pasa 1 miligramo y ya genera una mortandad espantosa. Entonces, sí, estamos hablando de otra cosa en el caso del fentanilo, definitivamente. Doctor Valdés, muy agradecido contigo, como siempre. Al contrario, buenas noches, Leonardo. Gracias, Buenas Guillermo. noches a la audiencia. Y bueno,